Ya, ahora sí se está grabando. Sí. Entonces, lo primero que tenemos es IntelliJ, el cual se descarga desde la siguiente página. ¿Ya? Lo voy a mandar por el chat. Ya. Bueno, este software cuenta con una versión de pago y una versión gratis. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar la versión gratis, por supuesto. Entonces, nosotros venimos a IntelliJ IDEA. Nos vamos a descargar y nos vamos a descargar la versión community. ¿Ya? Si te quedas con una... Ah, En ya, qué correcto. parte? ¿Cómo? Perdón. Ah, es que no caché Ah, no ya. importa, no importa, no importa. No, no, tranqui, tranqui. Volvamos atrás. ¿Ya? Este es el link que yo les mandé, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros nos vamos a desarrolladores, a los distintos IDE nos vamos a IntelliJ IDEA. Ya. Ujú. Le ponemos descargar y eh, bueno, estaría la versión Community, que es la gratis, y la versión Ultimate, que es con licencia. Y según comentan en el chat, es gratis si nosotros nos registramos con la cuenta del correo, el correo Sansano, ¿ya? Entonces nosotros le pondríamos a descargar. Yo obviamente no lo voy a descargar porque ya lo tengo en este momento, ¿ya? Pero sería simplemente ir a descargar, ¿verdad? Y bueno, esa parte sería ejecutar el instalador y nos encontraríamos con, aquí tenemos el IDE como tal, ¿ya? Entonces, antes de empezar a ejecutar código, es importante que nosotros tengamos un JDK instalado en el computador, porque si no, no vamos a poder compilar y ejecutar código, ¿ya? Ese se descarga desde la página de Oracle, ¿ya? Nos vamos a Oracle, esperamos que cargue, nos vamos a los productos, productos, ¿dónde está? Java, ¿ya? Nos vamos a Java y bajamos hasta la parte de descargar Java ahora, ¿ya? Eh, el- la versión que está utilizando el profe y que yo también les recomiendo descargar es la versión número 11, ¿ya? Porque aparte de ser la que el mismo profe está utilizando, entonces en caso de algún problema le pueden consultar a él o a mí. Yo, por ejemplo, el otro día intenté instalar la versión número 16 y me tiró un error, ¿ya? Entonces ustedes se van a la versión número 11, la descargan y, bueno, dependiendo de su distribución, yo en mi caso sería Windows, lo descargan y lo ejecutan, ¿ya? Eso les va a entregar un instalador. ¿Puedes mandar ese link, por favor? Sí, por supuesto. Ya. Aquí sería para instalar el JDK 11 de Java desde la página de Oracle, ¿ya? Y la descarga nos arrojaría un archivo como este, miren. Instaladores. Ya. Este archivo, ¿ya? Entonces ustedes lo ejecutan. Lo voy a hacer porque es rapidito, ¿ya? Bueno, en mi caso me va a pedir reinstalarlo. Ciérranlo, si es que tienen alguna idea abierto,
hay que cerrarlo porque si no les puede tirar error. No. Ahora sí. Ya. Y le aprietan siguiente. La ayudantía la voy a subir a YouTube y después les voy a compartir el link. Igual como lo hace el profesor. ¿Ya? Entonces, una vez que ya se instala, podemos cerrar este cuadro de diálogo y estaríamos listos para empezar a programar. ¿Ya? Entonces, nos vamos al, al IDE, que vamos, en este momento vamos a usar IntelliJ y luego lo vamos a probar con Visual Studio Code. ¿Ya? Aquí esperamos que se abra. Se demora un poco en abrir. Sí, sí, hay que... Ah, verdad, eso hay que configurar las variables de entorno ¿hay alguien aquí que no use Windows? Que en estos momentos les voy a explicar cómo se hace al menos en Windows, porque es el sistema operativo que uso, ¿ya? Pero si hay alguien que tenga problemas en Mac o Ubuntu, o cualquier distribución, voy a tener que subirles una guía más específica para Ubuntu, ¿ya? Una pregunta. Lo que pasa ¿Sí? es que estaba intentando descargar el Oracle y me pide que tenga una cuenta. ¿Necesito crearme una o Sí, funciona sí. cuenta? Tienes Ya, que crearte una cuenta si no es la distribución más nueva, pero no se demora nada, ya. ¿ya? Pero es normal que te solicite una cuenta, ¿ya? Entonces, bueno, nos vamos a las variables de entorno del computador. Variables de entorno. Y en primer lugar, tenemos que asegurarnos de crear la variable Java Home, ¿ya? Donde nosotros le vamos a dar como ruta dónde queda instalado el JDK, ¿ya? Que usualmente es en el disco, archivos de programa, Java y JDK, ¿ya? Entonces sería en el disco, archivos de programa, Java y el JDK. Nosotros le vamos a dar esta carpeta como argumento a la variable de entorno, ¿ya? Y la otra que tenemos que tener configurada es la siguiente. La variable path, nosotros creamos la siguiente. Java Home, que sería relativa a la que creamos recién, es decir, esta, y slash bin, ¿ya? Y así, esas serían las configuraciones necesarias en las variables de entorno para poder compilar Java, ¿ya? ¿Alguna pregunta de momento? Disculpa, ¿podría ir poner de nuevo ¿Las el variables de directorio entorno? del path ¿Cuál, perdón? de la segunda variable que pusiste del path? Ya, ya, sí, al tiro. Es la siguiente. Java Home, siendo relativa a la que creamos recién, la primera, Entre porcentaje. entre porcentaje, exacto, para decirle que se refiere está haciendo referencia a otra variable de entorno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Backslash bin. Ya, y ahí tenemos. Correcto, sí. Ya, entonces cerramos esto y ahora sí volvemos al compilador. Ya, entonces nos vamos podríamos crear un nuevo proyecto.
Entonces, bueno, nosotros vamos a crear un nuevo proyecto con el JDK que nos debería aparecer ya aquí. Si no, le ponemos añadir. Nos vamos a donde esté instalado, que en este caso sería archivos de programa, Java y el JDK. Y le damos OK, ¿ya? Luego le damos a siguiente. Eh, Generalmente nosotros vamos a trabajar con proyectos en blanco y negro, así que, o sea, quiero decir proyectos desde cero, no en blanco y negro, ¿ya? Entonces le damos siguiente, le damos un nombre al proyecto, por ejemplo, introducción y finalizamos. Bueno, podemos configurar dónde va a quedar guardado y le damos a finalizar. Ah, otro nombre, introducción 2. O mejor, ayudantía 1. Esperamos que cargue. Me lo llevo para acá. Y bueno, aquí tendríamos un proyecto como tal, desde cero. Ujú. Entonces, lo que nosotros podríamos partir haciendo debería ser verificar que esté bien configurado el JDK, ¿ya? Entonces nos vamos a archivo, project structure y verificamos que esté colocado el JDK, ¿ya? La 11 ahí. Y lo otro que tenemos que configurar es el lenguaje del proyecto, ¿ya? Que según recomendación del profesor debe ser la número 11, ¿ya? Entonces, hasta aquí serían las configuraciones iniciales, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Estoy revisando también el WhatsApp por si acaso. Pareciera que no. Ya, vamos a continuar entonces. Entonces, lo primero que podríamos ir haciendo sería crear un archivo. O sea, un primer archivo para compilar. Lo que yo les recomiendo hacer es ir ordenando su código lo más posible mediante paquetes o carpetas, si lo quieren ver así, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a crear un paquete. Nosotros le vamos a poner main, por ejemplo, ¿ya? Un nombre de carpeta que empiece con minúscula. Este nombre va a ser relativo a el contenido que tenga dentro o las clases que tenga dentro. Por ejemplo, yo puedo tener un paquete que sea el main, un paquete que tenga las clases, un paquete que tenga recursos como imágenes, em, textos, todo lo que sea necesario para su proyecto, ¿ya? Entonces, dentro del paquete main, yo le doy clic derecho y le pongo crear y vamos a crear nuestra primera clase en Java, ¿ya? La cual va a ser la clase main, ¿ya? IntelliJ es bastante intuitivo en el tema de la creación de clases. Generalmente cuando nosotros vamos a crear una clase, va a incluir el nombre del paquete y la definición básica de la clase, ¿ya? Eh, Más adelante les voy a comentar para qué nos sirve ir agregando el nombre de paquete en las clases, ¿ya? Entonces, como archivo principal, nosotros vamos a crear el método al que se va a llamar una vez que yo inicie el proyecto, ¿ya? El cual se crea mediante la declaración public static void main. Y este main puede tener algunos argumentos. Entonces, la sintaxis
para la sintaxis que se ocupa usualmente es la siguiente. Perdón. ¿Ya? Y podríamos, por ejemplo, como prueba, hacer una salida por sistema. O sea, o por consola. ¿Ya? Entonces voy a llamar a esta y voy a decir hola. ¿Ya? Luego, una vez que está realizado esto, yo tengo que configurar. Esto está listo, esto está listo y nos vamos a ejecutar el código. Esperamos que no salga ningún error y tenemos la salida por consola. ¿Ya? En un ratito voy a explicar para qué sirve, ¿ya? Necesito tener más clases para que quede más especificado, ¿ya? Ya, y como ven, esta sería como la estructura más básica para nuestro proyecto desde de Java mediante nuestro IDE IntelliJ IDEA, ¿ya? Ahora, nosotros cómo lo podríamos hacer si no tuviéramos este IDE, ¿ya? Podríamos, por ejemplo, tener Visual Studio Code. Vamos a esperar que abra. Ya, esperamos que abra. Nos vamos a abrir alguna carpeta donde nosotros lo queramos crear. Por ejemplo, el escritorio. Vamos a la ayudantía. Oye, disculpa, ¿dónde ¿Sí? se compila? En IntelliJ IDEA. Sí, Ya, mira. Nosotros aquí tenemos el, el programa construido. Nosotros simplemente tenemos que darle al play. ¿Ya? Es de manera gráfica en este IDE. ¿Ya? Entonces yo en este caso lo apreté acá, pero también pueden apretarlo acá. ¿Ya? ¿Sí, Tamara? sí, es que lo aprieto y no me funciona. O sea, me salen Sí. como más opciones. ¿Puedes mostrar qué es lo que te sale? Puedes compartir pantalla si no me equivoco. Ah, no, es que ahora ya me funcionó porque tenía que apretar la primera opción que sale como run. Correcto. ¿Ya? Gracias. Problema. Ya. Continuando con nuestro proyecto en Visual. Ya, nosotros estamos ubicados en una carpeta que está creada en el escritorio, ¿verdad? Y nosotros vamos a empezar a crear los archivos Java. De manera simple, nosotros podríamos llamar a la clase main, o sea, vamos a crear la clase main con terminación Java, ¿ya? Es que el IDE automáticamente lo identifica como Java. Y de la misma manera, nosotros copiamos acá. Ya. Entonces aquí nosotros vamos a crear nuestra primera clase en Java desde este IDE. Para compilar llamamos a la consola, control shift ñ. Y para compilar Java mediante consola necesitaríamos llamar al compilador primero, mediante Java C, y le damos el nombre de archivo. ¿Ya? Ahí se compilaría. Espera, voy a cerrar esto. No. No.
Ya, eso no había que apretarlo. ¿Qué se está creando? No. Java. Y lo ejecutamos con la sentencia Java. ¿Ya? Entonces hay dos sentencias a las que tenemos que llamar. Java C para compilarlo y Java para ejecutarlo. Pero estoy revisando por qué no me... Espérenme, aquí. Ahí sí. Necesito revisar algo. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Ahí sí. Eso era lo que me había faltado recién. No se había generado el archivo .class que es necesario para ejecutar el programa. El código- Te hago una consulta. ¿Sí? ¿Recién pasaste de un entorno a otro o estás en IntelliJ todo el rato? Es que creo que te vi como cambiar algo. No, Sí, es que recién lo estaba ejecutando con IntelliJ y ahora estoy enseñando cómo se hace con Visual Studio Code, Ya. que es para, en caso de que no tengan el IDE IntelliJ, ¿ya? Esto lo hago más que nada porque estaba, por si alguno de ustedes aún no tiene una manera de programar, no tiene ningún IDE instalado, hay una página que permite compilar código, que es la siguiente. No sé si a alguno le sirve, a alguien quiere utilizarla. La voy a compartir por el chat por si acaso. ¿Ya? Solamente tienen que registrarse y van a poder utilizarla. ¿Ya? Y bueno, más que nada por si es que alguno todavía no ha instalado IntelliJ IDEA y tiene, por ejemplo, Visual Studio o se siente más cómodo que en Visual, no crean que van a tener problemas si es que no utilizan IntelliJ IDEA. ¿Ya? Entonces, retomando, vi que había alguien en el chat. En el code, el Java C se instala. No. ¿Cómo, David? Visual Studio. Se supone que al hacerlo de las variables de entorno, tú automáticamente vas a poder utilizar Java en Visual Studio Code. ¿Sí? ¿Era esa tu pregunta? Ya. Entonces, bueno, retomando, nosotros creamos una clase, creamos el código en Visual, lo compilamos con Java C. Esto me va a generar el archivo main.class, bueno, dependiendo del nombre de la clase. Y lo ejecutamos mediante el comando Java y el nombre de la clase sin agregar el class. ¿Ya? Entonces, ejecuto Java main. Y aquí se ejecutaría lo que aparece en el código. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de momento? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo tengo una duda, pero no de esto respectivamente. Lo que pasa es que recién pude abrir el ejecutable de IntelliJ. ¿Ya? Hay una ventana donde me sale. A ver, espera un poquito. ¿Puedes compartir pantalla? ¿Ya? La estoy ¿Se viendo está ya. compartiendo? ¿Sí? Aquí, ¿qué tengo que poner? Aquí, o sea, solamente esta parte. Ya mira,
el update path variable es más que nada porque, mira, no recuerdo muy bien porque yo instalé IntelliJ hace mucho tiempo, pero parece que tiene que ver con el tema de actualizar automáticamente las variables de entorno. ¿Ya? Las que Entonces revisamos recién para poder ejecutar. Entonces la mantienes prendida. ¿Ya? Ya, Y también creas la sesión con Java. ¿Ya? ya, y eso Y sería ahora todo, ¿no? le das siguiente. Ya, Siguiente. ready, instalar. Y de ahí debería estar. Sí, correcto. ¿Ya? Ya, Cualquier problema que te vaya surgiendo, si no es hasta que termine la ayudantía, puedes, por último, después me llegas un mensaje o me llegas un correo y yo te lo podemos solucionar. ¿Ya? ya, perfecto. Gracias. No hay problema. Entonces, bueno, una vez que ya vimos cómo ejecutar código por código Java por consola, que es lo que estamos haciendo con el IDE de Visual, vamos a volver a IntelliJ, ¿ya? Entonces, lo que nos podría interesar ahora es entender cómo funciona el package, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear otra clase, ¿ya? A la que podamos referenciar desde la clase main, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a crear otra carpeta o otro package para agregar estas nuevas clases que vamos a ir creando, ¿ya? Entonces le ponemos clases. Entonces, en resumen, los packages me permiten agrupar distintas clases para poder utilizar a lo largo del código de manera más ordenada, ¿ya? Eso incluye no solo clases, perdón. También puedes incluir imágenes, texto, archivos que quieras analizar, pero en el fondo es para darle un orden y una forma de acceso mucho más expedita, ¿ya? Entonces, dentro del package de clases, donde nosotros Luis, vamos a ir, ¿sí? no estás compartiendo pantalla. Mm, O qué mala suerte, dijo. Ya, gracias por avisarme. de nada. Yo sabía que algo falta. Ya, volviendo. Entonces, nosotros nos poníamos a disponer para qué me sirven los packages, ¿ya? Como yo les decía, en resumen, es para darle una manera de orden al código mucho más fácil, ¿ya? Entonces, primero que voy a eliminar esto. Delete, delete. Ya, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo package donde yo voy a ir guardando todas las clases que voy a ir referenciando dentro del main, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Yo me voy a la carpeta source, me pongo a crear un nuevo package y le puedo poner el nombre que yo quiera. Por ejemplo, clases, ¿ya? Dentro de este package clases, yo voy a crear la primera clase aparte del main, ¿ya? La cual podría ser, por ejemplo, punto. Con mayúscula, punto. ¿Ya? También yo podría crear un package donde yo voy a poder ir guardando constantes que podría ir usando a lo largo del código, ¿ya? Esto generalmente es algo que se hace en los certámenes. Dentro de los certámenes yo voy a estar necesitando variables constantes para, por ejemplo, sacar el radio de un círculo. Quiero decir, el perímetro de un círculo, el área de un círculo. Entonces a mí me convendría, por ejemplo, tener guardado en algún lugar el valor de pi, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo voy a crear un nuevo package a la cual le voy a decir constantes. ¿Ya? Pero ahora vamos con la clase punto primero. ¿Ya? Oye, Entonces, eso de sí, que las clases empiecen con mayúscula y los packages no, ¿es como una maña nomás? ¿O por qué tiene que ser? no, de hecho es una de las prácticas que se usan generalmente. ¿Ya? Las clases con mayúscula
y los package con minúscula. ¿Ya? O sea, obviamente si no lo haces así, no hay ningún problema. Pero es una manera de darle más orden al código. ¿Ya? Entonces, bueno, como sabemos, la estructura clásica de una clase son los atributos y los métodos, siendo los atributos características propias de la clase y métodos acciones que pueden realizar estas clases. Entonces, por ejemplo, yo podría agregar como atributo de un punto la coordenada en X, la coordenada en Y. Entonces, adelantándome un poco a la clase de accesibilidad, no sé si el profe ya le pasó todo lo relacionado a public, private, protected. Si alguien me puede comentar. Todavía no. Justo en la clase de hoy día vamos a empezar a ver eso. O sea, como más a profundidad. Ah, ¿y la clase después de la ayudantía? Sí, la clase es justo en el bloque después de la ayudantía. Ah, ya, vamos a hacerlo rapidito entonces. O sea, para que no choquen los horarios. Tendríamos que los atributos se crean así, viéndole private, el tipo, que podría ser un entero, el nombre, en este caso si es un punto en 2 dimensiones, podría agregarle la coordenada X, la coordenada en Y, ¿ya? Y los métodos, como bien comentó el profe, el primer método, el principal es el constructor, el cual puede ser el constructor por defecto, es decir, el constructor que se va a llamar si es que yo al crear la clase punto no voy a necesitar ningún argumento, el cual se crea con la palabra public, el nombre de la clase y nada más, ¿ya? Yo aquí puedo decir que, por ejemplo, el atributo X se inicialice como 0 y el atributo Y se inicialice como 0, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a qué es lo que realicé acá? Yo entiendo cómo funciona el DIS, pero me gustaría saber si es lo mismo que el profe. Me acuerdo que en la última clase ocupaba como un guión bajo antes de Ya, la variable. No sé si es como lo mismo. ya, mira, voy a crear otro constructor antes de explicar esa parte. Supongo que el profesor debió haber hecho algo como, por ejemplo, así. ¿Algo por ese estilo? Claro, así mismo. Ya. Entonces, el uso del TIS es para darle a entender al compilador que yo me estoy refiriendo a un atributo o método propio de la clase, ¿ya? ¿En qué casos me conviene hacer esto? En los casos que yo, por ejemplo, quisiera em, hacer un constructor así, ¿ya? De esta forma queda más explicativo. Entonces yo a la clase punto le tengo que dar como argumento el X y el Y. Entonces se usa más que nada para que no ocurra este problema, ¿ya? Donde no se alcanza a notar porque justo está iluminando acá. Pero lo que yo quiero decirle aquí es que el X, pero el X atributo de la clase sea igual al X, pero X argumento de la función. Entonces, para que el compilador no se confunda y sepa qué X es qué X, yo le estoy diciendo que this X, o sea, el argumento, o sea, el atributo de la clase va a ser igual al X, pero el X argumento de la función constructora, ¿ya? Lo mismo aplicaría para el Y. This Y, es decir, el atributo Y de la clase va a ser igual al Y argumento de la función, ¿ya? ¿Se entiende mejor Ah, ahora?
Sí, se entiende, entonces como que se puede obviar el guión bajo, ¿no? Sí, correcto. Como recordarán, lo que yo coloco como argumento de la función es independiente de lo que yo le voy a dar realmente. Es solamente una manera de referirme a ello, ¿ya? Yo aquí podría poner perfectamente perro y decir que este X va a ser igual a perro y el compilador lo entendería. Pero como sabrán, la gracia es hacernos la pega más fácil, no más complicada. Después no sabríamos exactamente qué significa perro, ¿ya? Entonces, para ahorrarnos el tema, o sea, para ahorrarnos ese problema, nosotros le ponemos, al menos en mi caso, prefiero ponerle el mismo nombre que el atributo de la clase. Y para que no exista problemas de que X es que X o que Y es que Y, le agrego el this cuando yo me refiero a un atributo o un método propio de la clase. ¿Ya? ¿Se entiende mejor? En el fondo, this X es este X de acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de momento? Todo bien. Ya, perfecto. Entonces, bueno, continuando con el uso de IntelliJ IDEA, yo podría necesitar crear más métodos que, aparte del constructor, que me permitan, por ejemplo, conocer cuánto valen los atributos propios de la clase, cuánto vale Y, cuánto vale X. Podría requerir un método que me permita calcular la distancia hasta el 0. Entonces, vamos primero con los métodos que me sirven para conocer los valores de las variables o cambiar estos valores, ¿ya? Los cuales son los setters y los getters, ¿ya? Set para cambiar el valor y get para obtener el valor, ¿ya? Bueno, podríamos partir escribiéndolos o podríamos hacer uso de una de las propiedades de IntelliJ IDEA, que es la autoconstrucción de cosas, ¿ya? ¿Cómo hago esto? ¿Y qué es exactamente? Bueno, yo le doy clic derecho, me voy a la parte de Generate y yo le voy a decir, quiero construir los getters y los setters de los atributos de la clase, ¿ya? Entonces, le digo, quiero construir los setters y los getters de X y de Y y me los construye automáticamente, ¿ya? Y así me ahorro el tener que estar describiéndolos. Veamos qué otras cosas podría generar. La clase toString, que me permite retornar en forma de string qué significa la clase, ¿ya? O cómo se vería una representación a nivel de string de qué es la clase, ¿ya? También podría, por ejemplo, la clase equals. Nosotros aquí le damos next, finish. Esta no la vamos a usar. Y esta la vamos a cambiar un poco. Ujú. Equals, en cual yo le voy a pasar un punto P. Y aquí, bueno, primero voy a decir, si, igual como lo hace el profe, si P es igual a null, entonces retornamos falso. Ya. Pero si no, retornamos el valor de la siguiente afirmación. ¿Ya? Entonces yo aquí estaría diciendo, primero la función evalúa
el valor de verdad de esta pregunta, donde digo, si, aquí debería ser, this get x, es decir, el x de esta clase, a la que estoy ejecutando el método, es igual al x del punto por el que estoy preguntando, y si el i de este objeto es igual al i del objeto que le estoy pasando por argumento, ¿ya? Entonces eso se hace esa pregunta y me retornaría un booleano, ¿ya? ¿Alguna pregunta de momento? En el último, yo tengo una pregunta. Acá, ¿ya? Sí, en vez de poner this, podría ser x.getx y y.gety. Así, por ejemplo, x.getX. Claro. No, porque x es atributo de la clase, ¿ya? Y este atributo no tiene métodos asociados, porque un atributo y un método no son lo mismo. Get x es, efectivamente, sí es un método, ¿ya? Pero x como tal es un atributo. Yo aquí perfectamente podría decir, por ejemplo, x, esto sí podría hacerlo, x igual a p get x, el punto que le estoy pasando como argumento, ¿ya? Pero el método de un atributo, eso no se puede realizar, ¿ya? Ya, bueno, ahí me quedo claro. Gracias. Ya. Y aquí tendríamos una clase construida bastante básica, ¿ya? Sin, bueno, para crear un método aparte de los típicos que vimos recién, el toString, el equals, los setters y los getters, podríamos, por ejemplo, realizar el public int, es decir, que me retorne un entero, distancia Manhattan. No sé cómo se escribe Manhattan, así que si lo escribo mal y se dan cuenta, perdónenme. Distancia Manhattan. Sin argumentos, porque yo simplemente voy a utilizar los atributos de la clase. ¿Y qué es lo que voy a retornar? La distancia Manhattan, que es la suma de la distancia desde 0 hasta x, más la suma de la distancia desde 0 hasta y, ¿ya? Entonces simplemente sería return this x más this y, ¿ya? Lo mandamos. ¿Ya? Entonces, si yo llamara este método desde, bueno, instanciando el punto, por supuesto, yo lo llamara, me retornaría cuánto es la suma de x más y, ¿ya? La cual sería la distancia Manhattan hasta el punto 0, ¿ya? Así se crean métodos aparte de los que ya se crean automáticamente, ¿ya? ¿Alguna pregunta de momento? Yo otra vez. Sí, sí, no, por supuesto. En el método equals, da lo mismo que pongáis el argumento así con ¿Ah, sí? espacio entre pegas, así, Sí. el punto P, así como que lo pongáis así separado nomás, como que no se marea. No, no, para nada. Así dices tú, ¿verdad? Sí, sí, sí. O Sí. sea, lo que haría yo como por experiencia de que me tire errores el código, bueno, no necesariamente ahora en Java, es ponerlo punto guión bajo P, así como para que no me vaya a tirar ningún error como por poner dos cosas separadas. Ah, ya, no, así, ¿Eh? punto, guión bajo, algo así. No, todo junto, como ponerlo punto guión bajo P todo junto. Así como Ah, ya, para. Eso es lo que haría yo. Ay, no, parece que ya, queda la cabeza. sí, sí, te tira error porque lo primero que, cuando tú le das un argumento a una función, bueno, si es un solo argumento, por supuesto, tú te tienes que dar el tipo y después
el nombre al que te vas a referir a lo largo del código. ¿Ya? Ya Entonces, si entiendo. lo haces todo junto, tú solamente le estarías entregando una cosa. ¿Ya? Entonces el compilador no sabría si es uno ni lo otro. Y aunque fuera uno solo, no entendería nada y te tiraría error. Lo Ya, mismo ya, aplica si había- es que yo le quiero dar más argumentos a la función. Por ejemplo, le voy a dar un entero que se llame A. Y yo me voy a poder referir al código. En el código me voy a poder referir a este A. Por ejemplo, no sé, podría, ¿Cómo va? no sé, por ejemplo, A. A menos A. ¿Ya? Y esto debería entender. Ah, no, es que está ahí, no estoy ahí, pues, ¿verdad? Tendría que ser acá. Acá yo podría referirme en el código a esta A, ¿ya? Simplemente diciendo A, ¿ya? Claro, yo había olvidé lo del tipo de dato. Pensé que el nombre del argumento era punto P. Por eso me Ya. confundí. Ah, ya, comprendo. Sí, ya te entendí. Es como que yo hiciera esto, por ejemplo, punto, y le pusiera de nombre el punto, siendo el punto el Claro. nombre. Claro, ahí me tiraría error. Entonces lo que yo tendría que hacer para solucionarlo sería Con un borrarle el guión bajo. espacio y O con un ponerle guión bajo. un Ya, guión bajo, o lo que yo usualmente hago es punto. separarlo por mayúsculas. ¿Ya? Buena, bacán. Gracias. Ya. Y... ve. Ya. Entonces, continuando. ¿Cómo ahora yo puedo crear o como se le dice, instanciar esta clase? ¿Ya? Es decir, crear un punto como tal. Bueno, yo me tengo que ir en primer lugar al main y tengo que hacer uso de la palabra import, lo que me permite traer clases, ya sea clases mías que yo creé desde algún lugar del repositorio donde yo tengo guardado, o clases típicas de Java, como por ejemplo Swing, o la clase que me permite utilizar Scanner. Entonces yo ejecuto, yo voy a decir import, ¿qué cosa? Constantes. No, perdón. Clases. Clases. Punto. 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 ¿Ya? Y ahí yo estoy importando la clase, es decir, traigo el código de punto hasta el código de main para poder utilizarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo creo instancia una clase, por supuesto? Tengo que darle el tipo, tengo que darle el nombre y llamo al constructor ahora, new punto, ¿ya? Y yo puedo llamar, por supuesto, el constructor por defecto, es decir, el que me creaba con la distancia desde 0 a 0, o sea, el que me creaba un punto con su x e y igual a 0, 0. O puedo llamar al otro constructor en el cual yo le voy a dar de manera personalizada los atributos de x e y, ¿verdad? Entonces, 2 y 3, por ejemplo, ¿ya? Y algo que recuerdo que mencionaron en clase es qué eran esta X y qué era esta Y. ¿Ya? Estos son identificadores que IntelliJ agrega de manera automática. ¿Ya? No es como que yo los pueda borrar. ¿Ya? De hecho, si aprieto borrar, no pasa nada. ¿Ya? Es más que nada para que el compilador, que es bastante inteligente, te ayude a ti a identificar cosas en el código. ¿Ya? Entonces, una vez que yo he creado el punto 1 y el punto 2, podría, por ejemplo, preguntar cuál es la distancia Manhattan de cada uno de ellos, gracias a que yo cree un método específico para eso, ¿ya? Entonces yo digo system.out, está entrando alguien, system.out, println,
el cual es un método que me permite escribir algo en una línea y aplicar un salto de línea. Entonces yo podría decir la distancia al centro, voy a poner, del punto 1 es, y ahora una vez que yo ya creé una clase, puedo utilizar los atributos y métodos de la clase. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir punto 1, y de ese punto 1 yo voy a llamar el método distancia Manhattan, ¿ya? El cual no requiere argumentos, entonces yo lo dejo así nomás, ¿ya? Y lo mismo aplica para el punto 2. La distancia al centro del punto 2 es, y no requiere argumentos. Ojo cuando hagan el copiar y pegar, tienen que tener mucho ojo de que estén refiriéndose a los objetos que ustedes sí se querían referir desde el comienzo, ¿ya? Entonces, el primero es el punto 1 y este es el punto 2. Entonces lo guardamos y lo ejecutamos. Esperamos que Disculpa. compile. ¿Sí? Cuando creas los puntos, pones new punto, variable, 2 puntos y el valor que le vas a poner. ¿Eso? A ver. Paréntesis. Está dentro del new. ¿Sí? Ya, pones la variable y el... ¿Ah? ¿Te refieres a la variable y los 2 puntos? Sí. No, eso, como mencionaba recién, eso lo agrega automáticamente IntelliJ IDEA, ¿ya? Eso es algo, es algo que está ahí nomás. Por ejemplo, si yo lo hiciera en Visual, que es como se debería ver, sería new punto 2,3. ¿Ya? Así se ve realmente, pero IntelliJ internamente le agrega un X para saber que le estás dando a X ese valor, y 2.3 para saber que le estás dando un 3 a Y. ¿Ya? Sí. Ya, al tiro voy de nuevo con el método equals. Ayuntia. No. ¿Ya? Aquí yo lo primero que pregunto es la referencia al punto P. ¿Es nula? Es decir, si yo por ejemplo digo punto P, así como cuando yo creé aquí un punto. ¿Ya? De hecho, mejor lo hago ya. Es que en esa parte donde sale como this get x igual a p get x me tiraba como un error. Ya, esta parte. This.getX igual p.getX. ¿Ya? ¿Qué error te sale? ¿Puedes mostrarnos? Si quieres, dejo de compartir pantalla. No, es que era uno como de que no se podía hacer una igualdad entre enteros. Ese entero. Pero que no se puede hacer igualdad entre enteros. A ver, vamos a probarla. Déjame probarla yo. ¿Ya? Entonces, decimos, vamos a probar if. Vamos a probar que el punto 1 sea igual al punto 2, ¿ya? Punto 1, punto equals, punto 2, system.out, ln, son iguales. Si no, system.out.println no lo son. ¿Ya? Vamos a probar si es que se... Ya,
No lo son. Sí, a mí me permite ejecutarla sin ningún problema. Ya, es que parece que se me había olvidado cambiar algo de la función que venía por defecto. Ah, ya, sí, la función que viene por defecto yo no la uso porque no, la verdad no la entiendo bien, ¿ya? Entonces, prefiero utilizar la que el profe utiliza usualmente, ¿ya? Que es comparar atributo a atributo. Aparte que yo, por ejemplo, podría, no sé, pues tener un círculo y yo quisiera decir, por ejemplo, si tienen el mismo centro, pero no el mismo radio, para mí son iguales. Yo podría hacer algo de ese estilo, por ejemplo, ¿ya? Ya, gracias. No hay problema, ¿ya? Em, Uy, veo que ya estamos casi en la hora. ¿A qué hora termina esta? A las 5:20. No, 6:20, eso. Ah, Sí. ya, estamos en la hora entonces. Wow, se pasó volando. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Después nos puedes subir este archivo a aula para Por revisarlo. supuesto, por supuesto. O sea, les voy a subir la carpeta de todas maneras, sí, porque como estaba trabajando en, en un proyecto de IntelliJ, se subirían todos estos archivos, ¿ya? ¿O prefieren que les suba el código como tal nomás? Yo al menos prefiero con carpeta porque así igual me acostumbro al formato. Ya, no hay problema. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que explique rapidito para no atrasarlos en su clase? Todo claro, gracias. Todo muy claro. Ya, chicos y chicas. Una, Prefiero. ¿Sí? una pregunta pequeña. ¿Cómo ejecutabas aquí? ¿Cómo corría el programa? Ajá. Simplemente aprietas el play. Le pones run. ¿Ya? Así. ¿Se vio? Sí. Ya. Luis, yo también una última duda. ¿Sí? Para compilar por línea comando, también es necesario compilar el otro archivo, el archivo punto, o solo compilo el main y chao. Mira, tú compilas el archivo .java con el comando javac. Sí, pero es solo el main. El Ah, archivo punto no tengo que compilarlo. ¿O sí? sí, no, eso también tienen que hacerlo, ¿ya? Eh, Mire, lo voy a hacer ahora para que quede en la grabación y después puedan analizarlo, ¿ya? Pero si tienen que retirarse, o sea, tienen que retirarse porque tienen la clase, ¿ya? Pero no se preocupen si me quedo solo en la grabación, ¿ya? Pero ahora les voy a mostrar cómo se tiene que hacer para cuando yo quiera compilar un proyecto con múltiples archivos y distintos directorios, ¿ya? Y antes de que se empiecen a retirar, muchas gracias por participar en la ayudantía. Cualquier duda, pregúntenme. Pueden hacerme llegar dudas por correo, por WhatsApp. Está el grupo para que puedan preguntar, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, continuando. Bueno, yo voy a limpiar los archivos. Entonces, yo, por ejemplo, voy a crear los directorios, ¿ya? El cual va a ser main, por ejemplo, clases, ¿ya? Y entonces, dentro de main, por supuesto, voy a crear el archivo main.java. Dentro de clases, voy a crear el archivo .java. Y voy a reutilizar el código, por supuesto, para hacerlo más rapidito. Dentro del main está esto. Lo copiamos. ¿Ya?
Y dentro del punto está lo siguiente. Ya, ahí tengo las clases creadas. ¿No? Porque esto me tira error, es porque tengo que importar el paquete clases y de clases importo punto. ¿Ya? Luis, Sí. es que, ¿por qué no lo compiláis del IntelliJ? Digo, abajo hay como una ventanita que dice terminal, ahí también se podría compilar, ¿o no? En IntelliJ, Sí. voy a IntelliJ. No, era esta. Aquí. Ahí abajo, abajo al final. No más abajo. Al lado de run, ahí dice terminal. Sí, también podría hacerlo de aquí, pero es más cómodo hacerlo como apretando el play nomás, po. ¿Sí? Pero Digo, aquí también sí. se podría compilar desde la terminal. Sin problema. ¿Ya? Y ahí los comandos sería eso de Sí, Java, exactamente los mismos. pero con... ¿Ya? Solamente que como les voy a enseñar cómo hacerlo por consola, ¿ya? Porque tiene truco, ¿ya? Entonces, bueno, una vez que ya tengo creadas las clases, esto me dirá, no. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para compilar un archivo con múltiples directorios? ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer para compilarlo es utilizar JavaC, donde yo le tengo que decir dónde están cada una de las clases que quiero compilar, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos que, si yo estoy parado en la carpeta ayudantía y esta tiene adentro los directorios, entonces yo le digo clases y la clase punto y además main y la clase main, ¿ya? Y las compilo, ningún problema con eso, ¿ya? Y ahora, para ejecutarlo, yo tengo que llamar al comando Java. ¿Y qué es lo que yo quiero ejecutar? El paquete principal que incluye a los demás paquetes, es decir, la clase main, ¿ya? Entonces yo digo el paquete main de la clase main. Ahí sí, ya. Ahí sí me generó el archivo .class, ¿ya? Entonces, una vez que ya se ejecutó se generaron todos los .class, yo puedo llamar de nuevo. Java, llamo al paquete, el paquete era main, y la clase principal es la clase main. Y ahora ejecuto. Y ahí se ejecutó el código como tal, ¿ya? Y eso es, así yo puedo por consola ejecutar un proyecto con múltiples directorios, ¿ya? Vale, entonces si tenemos, no sé, 10 clases, hay que compilar las 10 clases antes de correr el main. Correcto. Por eso es mejor utilizar un IDE que sea más interactivo, ¿ya? Como IntelliJ, que automáticamente te compila y te ejecuta todo de manera más rápida, ¿ya? No hay ningún problema utilizar cualquier otro IDE, ¿ya? Solamente que en este caso, si tú, a medida que tu proyecto va escalando, vas necesitando más compilaciones, ¿ya? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? La clase main puede estar en la misma carpeta de donde está el punto Java. Y Sí, tú así, puedes tener una carpeta con todas las clases, por supuesto. Tú podrías hacerlo y al compilar sería más fácil porque no tendrías que estar buscando una por una las clases para compilarlas. O sea, en la parte de la compilación sí tendrías que compilarlas una a una.
pero si cuando tú corras el Java, cuando tú ejecutes el programa y las carpetas están en el mismo código, o sea, en el mismo directorio, tú simplemente dices Java main y eso sería todo. Ah, ya. Entonces como un tema más de orden. Correcto. Es por un tema más de orden más que nada. Si tú, cuando tú empiezas a separar, ya esta clase sirve para esto, esta clase sirve para esto, es por eso más que nada. ¿Ya? Oh, buena, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una corta, creo. ¿Para qué hace específicamente el package? La primera línea del... Ya, mira. El package es para decirle al compilador qué clases pertenecen a qué tipo de clase, por decirlo así. ¿Ya? Por eso Ya. yo, por ejemplo, aquí, yo le digo a la clase punto que pertenece al Sí, package donde yo voy a tener ¿qué clase? guardadas todas las clases. ¿Ya? Ya. Ok. Más que nada como por organización, entonces, de cierta manera. Correcto, correcto. Ah, ya. Así, Ya. cuando yo quiera importar clases desde otras clases, yo Claro. llamo al package donde están guardadas y le digo Ah, cuál ya. clase voy a importar. ¿Ya? Muchas gracias. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro. Nos vemos, Luis. Cuídate. Nos vemos, cuídate, Alexis. Chao, muchas gracias. Cuídense todos, que Chao, estén muy gracias. bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Chao. Cuídense, chiquillos, nos vemos la próxima.